Muy buenos días, muchísimas gracias al señor ingeniero Joseph María Cerda. Él es el técnico gerente de exportación en Biobérica. Ingeniero, bienvenido a Ecuador y bienvenido también al programa de noticias de Banana Export para tocar el tema del seminario internacional que se realizó con mucho éxito el día 15 en el Salón Fernandina en el Hotel Hilton. Coméntenos toda esta tecnología de la que se ha hablado, de la que tiene que ver obviamente un nuevo enfoque sobre la forma disruptiva de hacer análisis y de enfrentar los problemas del sector banano y en general de los cultivos. eh, ¿Cuántos años de trabajo, cuántos años de experiencia vienen acumulados y esta participación que tienen ahora con todos, podríamos decir, y especialmente con la gente que está invirtiendo en cultivos como la herbácea de banano? Ok, en primer lugar quisiera dar las gracias a ti personalmente, Clever, y al medio que representas, Banana Export, por darnos la oportunidad de presentar un resumen de todo lo que ya expusimos en el día de ayer en el seminario. Respecto a los años, tengo que decir que Bioibérica es una empresa que ya lleva 50 años. Curiosamente, este año celebramos el 50 aniversario y la división de Plangel, en la cual represento y trabajo, ya llevamos 35. Durante muchos años, el banano ha sido uno de nuestros cultivos objetivos y llevamos más de 8 años haciendo investigaciones muy profundas con la empresa Monreri de Costa Rica. Ellos son especialistas en la validación de productos para el control de la sigatoca. Como estabas comentando, quizá la disrupción ha sido desde el punto de vista de presentar productos que son de alguna manera biorracionales. A mí no me gusta hablar de productos químicos, a pesar que en mi formación yo trabajé varios años en multinacionales químicas. Son productos que han venido para quedarse. Es decir, muchas veces si solamente combatimos a la sigatoca con control químico, lo que nos va a pasar es que cada vez la productividad nos va a bajar. Cada vez más habrá más resistencia a nivel de la sigatoca. Cada vez nos va a costar más dinero su gestión. Por lo tanto, cada vez más se está hablando en el manejo integrado del banano. Y ahí es donde tienes que integrar productos de control químico, porque evidentemente son muy necesarios debido a, sobre todo, Ecuador ha sufrido un año especialmente muy complicado por la cantidad de agua. El agua nos está trayendo mucha sigatoca, pero cada vez más, en vez de pensar en biocidas, que son los que controlan directamente al hongo, tenemos que pensar en lo que se conoce ahora como efecto elicitor. El efecto elicitor, de alguna manera, son activadores de los mecanismos de defensa que tienen las plantas de una manera propia, y los aminoácidos de hidrólisis enzimática se ha demostrado tanto a nivel experimental como ya a nivel comercial en muchos países de la región, tienen esta capacidad de hacer que la planta por ella misma se defienda, que en combinación a compuestos lógicamente químicos consigues por una parte el control de la sigatoca, por otra parte la reducción del estrés, sobre todo lo que se llama también estrés oxidativo, y por ende un aumento de productividad. Cualquier productor, aparte del control de la sigatoca, lo que quiere es aumentar la productividad de su cultivo. Claro, pero esto se logra siempre y cuando tengas algo a tu favor. Quiero decir, la planta tiene que estar bien nutrida, tiene que haber un ambiente climático ideal para que se pueda regular o autorregular la producción de estas enzimas que serían las defensas naturales de ella, despertarle lo que llamamos el ARN de la planta que en el caso de los humanos, obviamente, es el reforzamiento del sistema inmunológico. Las plantas son seres vivos iguales y obviamente todo este tipo de trabajo, ahora que es una novedad, ya se conocía, pero no se le había dado toda la importancia debido a que siempre estábamos tratando estas enfermedades con químicos.
pero la necesidad de las regulaciones a nivel de los consumidores nos obliga a trabajar, a focalizar ahora todo el trabajo investigativo hacia esta parte. Así es, así es. De hecho, los aminoácidos ya llevan muchos años siendo productos que se han utilizado ampliamente, básicamente como funciones antiestrés, como bioestimulantes. La novedad, la innovación radica entre que los aminoácidos también activan los mecanismos de defensa de las plantas. Esto se conoce como efecto elicitor. Es ahí la gran ventaja y esto además combina perfectamente con la necesidad de la obligación del consumidor que cada vez más exige a los mercados comer fruta con menor cantidad de residuos químicos. Por eso también para ello hemos invitado a Global Gap, que es el representante para los países de la región, para que de alguna manera nos ponga el foco en las regulaciones principalmente europeas, que hoy a nivel mundial son las más exigentes que hay y que se deben de cumplir. ¿Y qué piden las regulaciones europeas? Pues lógicamente disminuyan la carga química. Y no solamente es esto, porque al final en un país todos los estados son soberanos. Existen regulaciones de país donde están autorizados ciertos productos a una cierta dosis, pero después existen regulaciones europeas, en nuestro caso la EFSA, que sería el equivalente a la FDA norteamericana, que tiene otro tipo de regulación. Pero hoy el problema muchas veces está en las mismas cadenas de compra, sobre todo las alemanas y las inglesas, que son las más exigentes. Ellos se montan sus propias regulaciones a la baja, que tú no puedes de alguna manera acumular distintas materias activas y esto cada vez más complica la gestión o el control de las enfermedades. Para ello, nosotros manejamos el concepto de manejo integrado. Y antes, Clever, también estabas comentando un tema muy importante, que es la nutrición. Es decir, nutrición, bioestimulación, reguladores fisiológicos y, por supuesto, control químico. Pero cada vez el control químico tiene que ser una de las opciones, no la única opción. Y tengo que decir que en Ecuador, desde hace muchos años, la nutrición se maneja en banano mucho mejor que en otros países de la región, donde prácticamente la nutrición está mucho más descuidada. Si tú elicitas mecanismos naturales de defensa, lógicamente también necesitas previamente que la planta esté bien nutrida. Al final, fisiología vegetal y fisiología humana tienen muchas cosas parejas y en este sentido la nutrición es la base que de todo. De una planta sana será una planta que se va a enfermar mucho menos. Claro, y ahora hay un cambio del paradigma porque generalmente antes se consideraba nutrición poner NPK, o sea, nitrógeno, pero ahora hay realmente un cambio en ese chip y se da ya el contexto de mirar el suelo, de ver la biótica del suelo, de trabajar en la restauración del suelo, en la parte de darle todas esas cualidades que necesita el suelo para poder hacer el intercambio catiónico y obviamente eficientar el uso incluso de los fertilizantes. Así es. O sea que desgraciadamente durante muchos años hemos vivido solamente de aplicación de NPK, de elementos primarios, quizá también el calcio siempre ha sido importante, pero de alguna manera nos hemos despreocupado de la salud del suelo, de la vida del suelo, de la riqueza microbiológica del suelo. Aunado a esto, al igual que ya el concepto de reducción de la carga química del uso de los fitosanitarios ya es un estándar, cada vez más la nutrición edáfica pasará de ser 100% mineral a ser una fertilización orgánico-mineral. Es decir, ya no valdrá las unidades fertilizantes en función de la extracción, las aportaciones que tenemos que tener, sino la vida del suelo, la microbiota del suelo va a ser cada vez más valorada. También decir que en banano es sumamente importante, sobre todo de aplicaciones foliares, la aplicación de microelementos, que han sido los otros grandes descuidados en el tema de la nutrición. Es decir, hay que complementar
la aplicación edáfica al suelo, básicamente de elementos primarios y secundarios, NPK, calcio y magnesio, con la suplementación vía foliar de elementos importantísimos como es en el cultivo del banano, el zinc y el boro. Claro. Y en esta parte, en este segmento, ustedes tienen algunos productos que van complementando a este trabajo de restauración del suelo. Por una parte, porque hemos visto que dos de las enfermedades o algunas de las enfermedades muy duras para el cultivo del banano tienen que ver con el suelo. El caso del moco que nos está afectando mucho en Ecuador, Costa Rica, en Colombia, obviamente sabemos que es endémico el problema del moco, y el caso obviamente de que tenemos la espada de Damocles, el Fusarium oxyporum cubense, muy cercano a nosotros, es más, a 200 kilómetros, que está en Queracotillo, en Piura, en el departamento de Piura, de Perú. Ujú. Exactamente, cada vez más habrá más amenazas fitosanitarias. La fruta se moviliza por todo el mundo. Los humanos cada vez más vamos arriba y abajo, es decir, la probabilidad de que se extiendan plagas y enfermedades y además el cambio climático cada vez son mayores. ¿Qué hay que hacer? Esto evidentemente son los retos, el tema, evidentemente la vigilancia, el tema de las erradicaciones, pero yo le pongo mucho el foco al tema de la nutrición y la regulación fisiológica. Si tú tienes una planta sana, tienes un suelo biológicamente activo, sus defensas naturales van a ser mucho más importantes. Durante muchos años, desgraciadamente, hemos esterilizado al suelo. Muchos fungicidas que se aplican al suelo, incluso herbicidas, han hecho que la riqueza del suelo pierda valor. Al final, lo que vemos nosotros en la parte aérea se fundamenta básicamente en un buen sistema radicular. El sistema radicular lo vamos a tener mucho mejor desarrollado si realmente la microbiota del suelo, todos los nutrientes que estamos aportando, los aminoácidos que son grandes bioestimuladores radiculares, todo esto funciona. Y ahí es cuando el ataque de plagas y enfermedades no podemos decir ni mucho menos que no afectarán, pero que afectarán mucho menos. Por lo tanto, al final lo que nos queda es un manejo integral. Y el sector bananero, una reivindicación que tengo, es decir, cada vez tiene que ser más químico y más orgánico. Y dentro de lo que es más orgánico, el tema de la nutrición, bioestimulación, reguladores fisiológicos, elicitores, cada vez es lo que más se va a hacer, porque el mercado también nos exige una fruta cada vez con menos residuos. O sea, ahora, por ejemplo, ya se sabe que el mancozeb muy probablemente va a permanecer muchos años. Ha estado en la espada de Damocles. Pero Europa está cambiando. Europa ha sido muy exigente cuando Europa básicamente lo gobernaba Alemania y los grupos verdes hacían un lobby de presión. Hoy por hoy Europa está cambiando en este sentido. Yo creo que es muy positivo para el sector exportador del banano. De hecho, hace pocos meses se acaba de prorrogar el uso del glifosato durante 10 años más, a pesar de todas las demandas que tiene el glifosato a nivel mundial y probablemente, esto es una información que creo que acabará pasando, probablemente Europa, después de haber prohibido el mancozeb, lo va otra vez a autorizar. Y una vez autorizado el mancozeb en Europa, lo que probablemente acabe pasando, que va a hacer que los LMR de Europa sean los mismos que va a utilizar cuando ingresa banana de Ecuador. Es decir, el mundo está cambiando, Europa está cambiando, la seguridad alimentaria es muy importante, la tendencia natural siempre va a ser la misma, reducción de la carga química, pero todas aquellas regulaciones sumamente restrictivas que se veían en el horizonte de hace 2 o 3 años, hoy por hoy ya no se ven. Y yo creo que esto es una buena noticia para el sector exportador. Claro, y esta fuerza de cambio, si se quiere, ha sido logrado también por los productores europeos, que ellos también ven limitantes muy fuertes
y también ven con mucho riesgo el perder moléculas importantes para control de enfermedades porque sus producciones se bajan a menos o sea, 30-40% y el umbral de rentabilidad con esos bajones es cero y no podrían mantenerse en el negocio de producir y alimentar bajo el riesgo de perder la seguridad alimentaria. Así es, así es. Yo creo que el cambio de paradigma ha comenzado a pasar cuando el sector productor se ha levantado de alguna manera en Europa. Hubieron unas manifestaciones tremendamente Fuerte, fuerte. importantes de miles de tractores que de alguna manera llegaron a las ciudades. Desgraciadamente, Bruselas, quien regula, es un burócrata con todos los respetos del mundo y no entiende el campo. Y la gente del campo, los técnicos del campo sabemos todos las limitaciones, que cada vez habrán las limitaciones, lo que no te puedes cargar del día a la mañana son moléculas que la única cosa que traerían es un incremento de costos tremendos. Por una parte, un aumento de las resistencias y al final esto tendría una consecuencia también en Europa. El precio de la banana subiría mucho y la banana es uno de las frutas esenciales en la cesta de la compra. Si tú quieres contener el precio, la banana tiene que tener un precio competitivo. Si se dispara este precio, el IPC, el incremento de precios, se dispara. Es decir, Claro. que al final todo tiene una consecuencia en esta vida. Y hablando de precios, el precio de los plátanos de Canarios están muy bien, están 3,80 de euro, 4 euros el kilo. Así que este espacio no creo que lo vayan a olvidar los plataneros de Canarias por el buen precio que tienen. Y bueno, y todo, porque la industria en general se mueve con un buen precio. Quienes estarán un poquito resentidos serán los consumidores, pero aquellos que han fidelizado, obviamente, a través de todo el trabajo de Asprocan, imagino que seguirán consumiendo plátanos canarios. Ujú. Finalmente, el tema de clima, bueno, realmente hay muchos temas. El tema de mover todas estas fábricas hacia China, por ejemplo, es un tema que muy pocos lo han analizado. Se cambió la parte geográfica de producción de pesticidas, ya no a Europa, por ejemplo, Europa se deshizo prácticamente de todas las grandes marcas y todas las grandes fábricas de pesticidas y ahora todos están concentrados en Guangzhou, en la parte industrial de China. Y claro, ellos tienen 1.400 millones de habitantes y tienen que producir y no van a ser tan rígidos en el tema. De hecho, ellos compraron Mancosec precisamente porque tienen, creo que 3,5 millones de hectáreas de banano. Y si tienen sigatoca, van a necesitar. Y como se lo consumen todo, entonces no hay mucho problema en cuanto a restricciones. Pero centrémonos un poquito en el cambio climático. Eh, ¿Qué pasa con este tema del cambio climático? ¿Qué puede producir nuevas enfermedades, nuevas apariciones de virus y de bacterias que anteriormente no estaban y que con el calor, con el caldo del cultivo de los rayos solares intensificándose, podríamos tener realmente un panorama muy difícil de controlar en enfermedades? El cambio climático impactará en muchos cultivos, especialmente el tema que del banano. Uno de los factores clave dentro es el estrés térmico. Entonces, desde la era preindustrial hasta el 2050, la comunidad científica apunta a un incremento térmico de 2 grados. 2 grados es muchísimo para el tema de las musáceas, puesto que tienen es un rango térmico de trabajo óptimo muy limitado. Y ya que has sacado, Clever, el tema de las Canarias, te puedo comentar una cosa que nos pasó el año pasado. En las Canarias apenas hay superficie de cultivo si la comparamos a la extensión que tiene Ecuador de casi 240.000 hectáreas. Ahí hay mucho menos, pero debido a un volcán de La Palma, si os acordáis, Sí, sí. hubo una destrucción de bastantes cientos, no miles, cientos de hectáreas de banano, con lo cual se redujo la producción
y el precio del plátano de Canarias se disparó. ¿Qué pasó el año pasado? Que el año pasado, habiendo menos superficie, aumentó la productividad. ¿Por qué? Porque Canarias está en el límite térmico de zona subtropical y al aumentar la temperatura aumentó la productividad. Cuando hay Disparadamente. una excesiva productividad, Bien. bajó el precio del plátano de las Canarias. Hay un dato que para mí es muy importante y esto, por ejemplo, la industria bananera no lo va a poder hacer, la industria del aguacate sí. Se comenta que cada 160 metros de altitud en la misma latitud, la temperatura disminuye 1 grado. Es decir, si tenemos que adaptar las mismas plantas de las mismas variedades a 2 grados, deberíamos subir nuestras plantaciones 320 metros. Esto lo puede hacer la industria del café. Cada vez más el café sube de cota, cada vez más el aguacate sube de cota, pero el banano no lo puede hacer. Es decir, cada vez más habrá un estrés más importante, en este caso climatológico, por aumento de temperatura, y esto tendrá un impacto en la productividad. Lógicamente, ahora lo que se está viviendo el tema de las lluvias tan intensas, pero también habrán periodos de sequía cada vez más amplio. Una de las transformaciones que veo de la industria del banano es que una cosa que apenas la gente pensaba de la fertirrigación se lo tendrán que comenzar a aplicar. De hecho, yo conozco países de la región que ya comienzan a utilizar la fertirrigación en banano. Históricamente el banano, estando en una zona tropical, no requeriría, pero cada vez los periodos secos van a ser más intensos. Y lo has comentado tú también, el tema de la irradiación solar. Cada vez estamos sometidos a una irradiación solar más importante. Los humanos podemos meternos cremas protectoras, capas de ropa, pero desgraciadamente las plantas no. Todo ello hará que manejar este estrés va a ser más complicado. Gracias a la tecnología de Bioibérica con sus aminoácidos de extracción de hidrólisis enzimática, podemos contribuir a reducir este estrés que estará sometido a la planta del banano. Y dentro de los estreses yo siempre digo que hay uno que muchas veces no se considera y es importantísimo, que es el estrés por intoxicación. Tantas bombas químicas, tantas aplicaciones durante un ciclo de cultivo de alguna manera reducen la capacidad productiva del banano. Ahí el efecto desintoxicante que tienen los aminoácidos de hidrólisis enzimática, pues cada vez va a ser más importante.